Diálogos del pensamiento. ¿Qué puede significar más estar junto a la juventud con una clara conciencia revolucionaria y no solamente se siente comprometida en una línea ideológica, política o en una causa? Para conducir un pueblo, la primera condición es que uno haya salido del pueblo. Sistema Universitario de Radio presenta Diálogos del Pensamiento, un lugar de encuentro para las ciencias sociales y humanas. Reflexión, sociedad, investigación, política, análisis, lenguas, debate, historia. Bienvenidos a Diálogos del Pensamiento, el programa radiofónico del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades. Muy buenas tardes, mi nombre es Luz Cuellar, les doy la bienvenida a otra emisión de Diálogos del Pensamiento este sábado 2 de febrero ya. Espero que todos ya hayan comprado los tamales para esta tarde y que nos acompañen para dar inicio a esta diada en la que hablaremos de migración, significados y efectos sociales en el México contemporáneo, y pues que es un asunto que traíamos muy presente el año pasado con lo de la caravana de migrantes. Para esto quiero agradecer al equipo que hace posible esta emisión, a Celia Magaña, quien coordinó esta emisión, en la producción a Fabián Robles y a Almendra Orozco, y en controles a Samuel Lomelí, y pues a Ramón, que me acompaña también esta tarde. Hola Luz, qué gusto, por segunda ocasión estamos compartiendo micrófonos y qué mejor ocasión, tal y como lo señalas, que hablar de un problema que viene, que está teniendo impactos muy fuertes en nuestro país. Estamos hablando de la llamada caravana de migrantes y bueno, para tratar del tema y de todo lo que ella viene representando, queremos presentar a una invitada que ya ha hecho de Diálogos del Pensamiento su casa, Ofelia. Nos referimos a la doctora Ofelia Guo. La doctora Ofelia Guo es profesora investigadora del Departamento de Estudios Sociourbanos en el CUCH, aquí en nuestra universidad. Tiene una maestría en Desarrollo Regional por el Colegio de la Frontera Norte, en Tijuana, y un doctorado en Ciencias Sociales en nuestra universidad, y un sinfín de publicaciones, Ofelia, que han hecho de ti una de las voces más autorizadas en estos temas. Tus líneas de investigación: procesos de retorno desde la perspectiva de género en la zona metropolitana de Guadalajara, migración con niñas, niños y adolescentes, migrantes acompañados y no acompañados. Ofelia, gracias por estar con nosotros. Bienvenida. Ramón, muchas gracias, Luz, muy amable, y también a Celia por invitarme a estar con ustedes aquí en el programa Diálogos del Pensamiento, un programa muy importante, y sobre todo pues agradezco que además de la invitación estén interesados en este tema. Ciertamente, y como decíamos al principio, qué mejor voz para hablar de ello que la que representa tu conocimiento y toda la experiencia que has venido acumulando a lo largo de ya décadas de estudiar este tema. ¿Qué te parece, Ofelia, Luz, si comenzamos con nuestra carta de presentación, nuestra editorial? Por supuesto, escuchémosla. Ideograma. De acuerdo con un estudio de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, el 35% del total de migrantes internacionales del sur está en los países del norte. Según las cifras del Panorama de la Migración Internacional en América del Sur, el principal destino de migración de México y los países de Centroamérica es Estados Unidos. En 2015, cerca de 12 millones de mexicanos migraron hacia ese país. Quizá por ello sean sorprendentes las diferencias en las percepciones cuando se trata de mexicanos migrantes en Estados Unidos o de centroamericanos migrantes en tránsito por México o de personas migrantes retornadas. En este sentido, puede resultar paradójico que a medida que los flujos migratorios hacia el norte se intensifican, los sentimientos nacionalistas, de igual manera, se fortalecen. Estos generan una mayor presión sobre los primeros, quienes tienen 8 veces más riesgo de secuestro en relación con la población mexicana en los estados que forman parte de la ruta. Para protegerse en su paso por los mismos y visibilizar su condición, desde el año pasado se han organizado caravanas migrantes. Pero si bien esta medida busca protegerles de las agresiones directas, lo cierto es que también les ha dejado expuestos a la violencia simbólica del miedo a la otredad.
Así, las percepciones frente a las caravanas se han dividido. A favor, se argumenta que todas las personas tenemos derechos y se mencionan las condiciones duras que originaron su desplazamiento. En contra, se argumenta el miedo a que roben empleos, a que el dinero público se gaste en personas que no pagan impuestos y a la irregularidad e ilegalidad de su entrada al territorio. Estas percepciones terminan por traducirse en actitudes y en políticas a favor o en contra de las personas migrantes, es decir, que tienen consecuencias concretas para las personas. De ahí la necesidad de reflexionar sobre estas subjetividades en disputa. ¿Por qué nos resulta más sencillo posicionarnos como víctimas de racismo o xenofobia en el norte, pero cuando somos el país del norte para los transmigrantes, nos cuesta tanto vernos en el espejo y reconocer nuestro racismo y xenofobia internalizados? Pues bueno, fuertes cifras y datos que justo cuando estábamos compartiendo estos micrófonos en la triada de diversidad funcional, pues nuestros invitados hablaban ya del reto que implicaría lo que se venía acá con la caravana. Y pues hubo muchos acontecimientos buenos o malos, respuesta de la sociedad mexicana, pero ¿tú qué nos podrías decir acerca de cómo se reaccionó y por qué es importante hablar de lo que la población mexicana, cómo se relacionó con los migrantes? Sí, yo creo, primero es cómo se reacciona ante los migrantes y cómo se reacciona ante el otro, que es de lo que se hace referencia en nuestra edad, está muy relacionado en el espacio donde estamos. Los medios de comunicación son muy importantes también por cómo vemos y visualizamos lo que pasa en nuestro mundo, en la sociedad. Y de ahí la responsabilidad de los mismos. Por eso felicito programas como este. ¿Por qué? Porque cómo nos enteramos de lo que pasa en nuestro país, pues son a través, además de, claro, las redes sociales ya no solamente son a través de este micrófono y la radio, sino también a través del Face, de toda otra serie de medios en los cuales ya hay una prontitud de una manera bastante inmediata de lo que está sucediendo. Pero cómo nos relacionamos también es tener información. Y en el tener información sobre lo que está pasando es muy significativo. Desde la forma en cómo se denomina, yo coincido con Jorge Bustamante, yo creo que más que caravana de migrante es un éxodo. Es un éxodo de migrantes. Y la forma en que lo denominamos también tiene consecuencias de cómo lo vemos. Entonces, caravana de inmigrantes pareciera que fuera algo, pues un movimiento de una población de la sociedad civil que lo hace a través de, pues, algunos intereses, pues, muy personales, ¿no? Y deja de lado la responsabilidad de los estados, de la sociedad, de por qué se dan esos movimientos. Entonces tiene mucho que ver. Yo la verdad creo que es desafortunado seguirle llamando caravana del migrante. Creo que tenemos que posicionarlo a como es. La gente se está saliendo de sus países, hay una responsabilidad. Creo que la responsabilidad de los estados-nación de donde sale, de Honduras, Salvador y Guatemala, hay también una responsabilidad en la cual no compete a este programa, pero yo quiero mencionarlo porque es importante decirlo, creo yo. La otra situación que tú mencionabas es cómo nos vemos hacia el otro. Efectivamente, como dice la editorial, aquí hacemos manifestaciones, nos pronunciamos sobre el racismo, la xenofobia que hay en Estados Unidos con los migrantes mexicanos, el discurso del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lo criticamos arduamente y en algunos lugares, y en eso sí yo quiero también enfatizar, no es que toda la sociedad mexicana, todo el pueblo mexicano tenga xenofobia y racismo contra los migrantes. Yo creo que las formas en cómo se han reaccionado también depende de los contextos regionales del país. No son las mismas situaciones que se enfrentan los estados del sur del país cuando cruzan el tránsito desde por Veracruz, Oaxaca, todo lo que viene siendo pues los más de 4,000 kilómetros para llegar a la frontera norte,
y lo que pasa en la frontera norte. Entonces, todas esas reacciones también que se han tenido con estas poblaciones, con estas movilizaciones, con este éxodo, también responde a los contextos. Por eso sí quiero puntualizar eso, para también matizar. Creo que hay muchas muestras de solidaridad en todo el país que pues efectivamente están dando cuenta que hay una población, que hay un tejido social todavía respondiendo ante las necesidades humanitarias ante la misma, ¿no? Entonces, si quieren más adelante abordo un poco estos puntos, pero quiero enmarcarlos en esas líneas tal vez de retroalimentación en la plática en este programa. Es importantísima esta aclaración, Ofelia, porque en efecto, tal y como lo señalas, y a tono con colegas con quienes hemos charlado sobre estos temas, estamos hablando de un desplazamiento forzado, de éxodos, y no tanto de una caravana en la que un grupo de gente se pone de acuerdo porque quiere mover de un punto A a un punto B. Y este desplazamiento forzado tiene consecuencias no solamente para este grupo, para este contingente, sino en este caso para el país que los acoge, que también, como tú lo acabas de señalar, tiene respuestas variopintas, tanto entre la población civil como entre las autoridades. Pero aprovechando este intercorte, esta intervención mía, queremos presentar a nuestra segunda invitada, quien por problemas por ahí derivadas del tráfico y una serie de cuestiones aquí al puerta de ingreso, se incorpora hasta esos minutos. Pues sí, darte la bienvenida, Sandra Rivera Martínez, egresada de Relaciones Internacionales, cuya línea de investigación también es migración. ¿Quisieras como contarnos? Pues primero muchas gracias y muy contenta de poder compartir con mi profesora de la licenciatura, sobre todo en estos temas que son muy importantes entender la realidad de lo que pasa tanto en el país de receptor, en este caso México, como ya comentaba la doctora Ofelia, la situación de cómo se recibe y la polarización que se ve en ciudades tan importantes como Tijuana, por ejemplo, ¿no? Que es como el punto más importante, no solamente la relación de México, sino Estados Unidos. La percepción que se tiene de estos grupos, la sociedad de Tijuana y la sociedad de la frontera en Estados Unidos, ¿no? El cómo entendemos estos procesos y cómo la sociedad civil actúa para hacer acoger de la mejor manera a la población, o cómo vemos estos grupos que empiezan a surgir, que lo ven como algo externo a su, ¿no? Siendo Tijuana una de las ciudades más con más flujo entre Estados Unidos y con más tránsito de ciudadanos, ¿no? Tanto estadounidenses como mexicanos. Y entender de nuevo, como ya comentaba la doctora, que son éxodos por la situación en Centroamérica, y que esto ya concuerdo con eso de llamarlos caravanas. Antes también, sí, no lo malinterpreto, antes se les decían vía crucis migrantes, ¿no? Hace 2, 3, 4 años, el entender por qué surgen estos grupos, por qué viajan de forma masiva, que de cierta manera representa un poco más de seguridad hacia ellos como grupo, porque viajar solos no es fácil, ¿no? Entonces, cómo estos éxodos repercuten tanto en la población de Honduras, Salvador, Nicaragua, y cómo Guatemala, y cómo a su paso por México se enfrentan a diferentes problemáticas, ¿no? Como la cuestión de violación a derechos humanos, la cuestión, por ejemplo, de los niños, que muchísimos viajan solos. Pues, entonces, ¿cómo se atiende esta problemática, no? Sí, Sandra, pues nos das un buen preámbulo para continuar con el programa y la complejidad de la situación, y ir desmenuzando el tema y quitar como las dudas que vayamos teniendo junto con los radioescuchas, pero vamos a un corte y regresamos.
Diálogos del Pensamiento, el espacio de las ciencias sociales y humanidades. Continuamos. Parafraseando. Los grandes contingentes migratorios como los que atravesaron nuestro país el año pasado cobraron notoria visibilidad mediática ante los discursos racistas, xenófobos y criminalizadores de Donald Trump, lo que a su vez puso el reflector sobre las diferentes expresiones de apoyo y rechazo que se suscitaron a lo largo del territorio nacional, ya fuera para mostrar hospitalidad y contraponerse a las políticas migratorias de los gobiernos mexicano y estadounidense, o para hacerse eco de los discursos más obcecados y nacionalistas, exigiendo la aplicación de medidas más coercitivas para frenar tal fenómeno. De acuerdo con el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, numéricamente la caravana de migrantes con menos de 10,000 personas equivale al 0.008% de la población nacional, una cantidad muy lejana de los 50,000 refugiados centroamericanos que recibió nuestro país en los años 80 del siglo pasado. La realidad de violencia, pobreza y exclusión de estas personas migrantes, desplazadas y refugiadas fue escondida bajo señalamientos de inferioridad o peligrosidad que los etiquetaron como indeseables, propiciando el rechazo y la discriminación entre la población mexicana, que harto conoce la experiencia de los connacionales en Estados Unidos en este sentido. Sin embargo, es importante destacar los resultados del 2017 de la Encuesta Nacional sobre Discriminación, que señalan que solamente el 1% de la opinión consideraba se debería cerrar la frontera. Estamos de regreso en este programa en el que estaremos charlando, más bien nuestras invitadas estarán charlando con ustedes, con nosotros, acerca de lo que representa el flujo migratorio, el tránsito migratorio de desplazados. Ya amén con el asunto de la caravana, lo dejamos en paz, y las reacciones que se están gestando en torno a su paso por nuestro país. Sí, yo creo que esto que menciona Sandra es muy importante porque, y lo voy a relacionar también con lo que se mencionó previamente a la entrada de este bloque, y es que la reacción de la población depende mucho de sus contextos. Lo que menciona Sandra de Tijuana, efectivamente Tijuana es de las ciudades fronterizas que mayor flujo de población tiene, de movilidad, a diferencia que destaca pues en relación a las otras ciudades del país. Y lo que es importante conocer en esto es cómo cómo es la vida de los fronterizos en relación a sus dinámicas laborales y de vidas personales. Entonces, yo creo que las reacciones que se dieron en Tijuana respecto a las manifestaciones de rechazo, si nosotros nos damos cuenta y revisamos los medios y cómo se dieron las cosas, cuando se cerraron las garitas, se cerró la movilidad para la población en Tijuana, es cuando se empezaron a dar estas manifestaciones. Tijuana es una ciudad de migrantes, se formó con migrantes y tiene mucha claridad y mucha sensibilidad en este aspecto. Tijuana, en sentido, me refiero a la población, o sea, la ciudad se formó con migrantes y la población es la mayoría migrantes y obviamente ya generaciones que nacieron ahí. Pero también las respuestas tenemos que entenderlas en un contexto donde de repente la gente ya no puede irse a sus trabajos, ¿sí? Y eso implica, no trabajas, no tienes ingresos. O sea, esa es una situación clara. Entonces, la política de Trump, claro que está muy dirigida a no solamente llevar el mensaje a los ciudadanos estadounidenses, sino afectar directamente a las poblaciones para que también, más allá de las fronteras, también quieran aprobar su política de cerrar las fronteras, como afortunadamente pues ya esta encuesta nos demuestra que es insignificante, es mínimo lo que realmente piensa la población mexicana. Por eso decía, habría que matizarlo en diferentes contextos. Y la otra es esta situación de las políticas, que yo creo que pues la política de México ha sido reactiva, ha estado realmente respondiendo. Efectivamente, ahí están los datos. México no es un país de inmigrantes.
O sea, también, por eso decía yo la importancia de informar. No somos no somos un país de inmigrantes. Entonces, esa situación que se dio en los 80 con la condición que se dio con los refugiados de Guatemala, en Chiapas, pues fue una situación, y bueno, los antecedentes que ya no voy a mencionar, que todo el mundo conoce, los españoles, los golpes de dictaduras que se dieron en Chile, en Argentina, pero lo que sí queremos decir es que México ha tenido siempre una política de hospitalidad. Sí, eso es importante destacarla, que no habíamos tenido una política clara de migración respecto a este tipo de movilizaciones, desplazamientos forzados. Se nos veía venir, o sea, ya estábamos viendo desde el momento en que se cierran las fronteras, ya están cerradas. Lo que dice Trump es más discursivo, pero el muro, hay 1, 2, 3 mallas en diferentes puntos de la frontera norte y muchísimos recursos que también Obama dio para cerrarla. Entonces, aquí más bien es un discurso mediático para sus intereses en Estados Unidos y también un poco intimidación para países como México o Centroamérica. Pero ¿qué ha pasado en esto? En esto lo que ha pasado es la importante participación de la sociedad civil, que ha estado demandando una política más clara del gobierno mexicano, en lo cual ahorita Sandra ya la dejo hablar, pero aquí es una que ha sido reactiva ante las presiones de la sociedad civil. 2, que yo creo que es importante, la demanda precisamente que se acoja a las firmas de los tratados internacionales en los cuales Sandra mencionaba una población de los niños tanto no acompañados como acompañados. El interés superior del niño es precisamente en los convenios internacionales es acogerlos en términos de defender sus derechos y no exponerlos a mayores vulnerabilidad y violencia. Separarlos de su familia. No separarlos de su familia, y si están huyendo, inclusive en ocasiones de violencia familiar, también darles oportunidad. Y en eso sí tenemos grandes rezagos en el caso mexicano. Justamente con lo que mencionaba la doctora, salió una encuesta en la revista Forbes México, en donde se les preguntaba a la población mexicana en ciertas, sobre todo en Ciudad de México y parte de Chiapas, si estaban de acuerdo en dar apoyo a la población de este éxodo que llegaba a la Ciudad de México, que llegó aquí a Guadalajara, y el 52% aproximadamente estaba de acuerdo en que se debería de ofrecer el apoyo, respetando, porque nuestra Constitución dice en el artículo 1 que los derechos humanos tienen que ir acompañados en el respeto con garantía constitucional, ¿no? Y como ya mencionaba la doctora, la cuestión de los tratados internacionales tienen carácter equiparable, vinculante obligatorio a lo que dicte nuestra Constitución. Sin embargo, viene esta disyuntiva de nuevo la polarización entre la sociedad, de si hago valer la ley mexicana o hago valer la cuestión de los derechos humanos por esta cuestión de los tratados internacionales. Pero ya nuestra misma Constitución dice que los tratados internacionales tienen carácter constitucional. Pero incluso, perdón que te interrumpa, Sandra, incluso cuando señalas que se haga valer la ley mexicana, también nuestra Constitución tiene establecido la protección y el cuidado para migrantes en tránsito. Sí, con la ley general de migración que se aprobó, yo creo que ahí también ya ya hace realmente un carácter obligatorio sobre la protección de esta población. En todo caso, estaremos hablando de una lectura, a tono con lo que comentas, Ana, una lectura muy inclinada, muy parcial, muy prejuiciada. Y que provoca justamente estas cuestiones polarizadas entre el entendimiento en diferentes zonas del país, el cómo entendemos este éxodo y cómo le damos como sociedad una respuesta, ¿no? Y cómo el gobierno mexicano actúa para poder dar respuesta a algo como ya de una manera emergente o de una manera necesaria, porque ya tienes encima una problemática a la que no hubo la respuesta necesaria en su momento, ¿no? Y la necesidad de coordinarse
con los gobiernos tanto estadounidense como los centroamericanos y crear un programa o políticas públicas que sean con carácter transnacional, porque esto no es una problemática de México, ¿no? Es una problemática que surge y que atraviesa diversos países y que un solo país no va a tener la capacidad institucional de dar respuesta. Sí, yo creo que eso que dice Sandra es bien importante, porque a veces queremos como también focalizar o localizar las responsabilidades y cómo los impactos que se pueden generar. Y yo creo que al menos en función de pronunciamiento, la actual administración ha sido enfática en eso, la importancia de tener políticas públicas, inclusive que lleven más allá de los defensa de los derechos humanos, inclusive comprometerse a hacer ayudas a esta población directamente en sus lugares de origen. Y creo que en eso sin duda va a tener un impacto importante en la percepción de la sociedad, porque va a sensibilizar a la sociedad en esta situación de que si se están destinando recursos públicos a la población migrante, no olvidemos que estamos realmente en una sociedad que tenemos que trascender e ir a la solidaridad. Pues bueno, nos quedamos con estas palabras para regresar después de un corte, pero antes de escuchar el corte y también nuestra producción, quiero pedir, que estamos en redes sociales también, si gustan participar por nuestro usual paquete de libros o dejarnos sus opiniones y preguntas, Fabián estará ahí atendiéndolos también en nuestros teléfonos, que son el 31 34 22 22 de la extensión 12801 a la 12803. Y por supuesto que queremos escuchar tu opinión en torno a qué piensas, qué sentimientos te genera el ver, por ejemplo, por nuestras calles, en las esquinas, en la carretera, qué has visto, qué piensas tú mismo, tú misma acerca de quienes transitan por nuestra ciudad, por nuestro estado, ¿Qué piensas al respecto? ¿Qué crees tú que debería hacerse? ¿Qué crees que no debería hacerse? Queremos conocerte ya. Aquí Luz te ha señalado nuestros números telefónicos y otros medios de comunicación, principalmente nuestra página en Facebook. Diálogos del Pensamiento, el programa radiofónico del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades. Regresamos. Parafraseando. En el capítulo de las actitudes, lo que requiere la justicia es un cierto tipo de cultura pública que reconozca a los inmigrantes como miembros legítimos de la sociedad y los trate con respeto. Se podría aducir que esta situación queda resuelta con la concesión de la igualdad de derechos. No obstante, lo que está en tela de juicio aquí es el comportamiento de las personas, en especial de los funcionarios públicos, pero también los ciudadanos corrientes. El valor de la igualdad formal se reduce considerablemente si los representantes del Estado y el resto de la ciudadanía tratan al inmigrante como un intruso que no pertenece a la comunidad y que de algún modo ha adquirido una posición que es realmente inmerecida. Extraído de La integración de los inmigrantes, de Joseph H. Cairns, en el libro Inmigración y procesos de cambio. Pues bueno, estamos acá de regreso hablando sobre este importantísimo tema. Y pues en el corte estábamos hablando acerca de cómo respondió la sociedad civil y cómo cada estado tuvo sus particularidades y pues en lugares Jalisco fue generoso, pero también el tiempo que se les dio oportunidad de estar aquí fue muy breve y hubo varios estados donde sucedió lo mismo, también como Veracruz y otros sitios. ¿Qué nos podrían decir acerca de cómo respondió la gente? Bueno, como ya estábamos comentando, fueron reacciones muy diversas a lo largo del país, sobre todo cuando fue, por mal llamarlo, el llamado portazo en la frontera sur de México, en donde se empieza a visibilizar en los medios de comunicación la cuestión de este éxodo migrante, ¿no? Y cómo la percepción de la cuestión de seguridad
en la frontera sur, se empieza a cuestionar, ¿no? Y cómo relacionamos la cuestión de seguridad con la atención a los migrantes. Es importante mencionar que la cuestión de la seguridad tiene que tener como eje transversal el respeto a los derechos humanos. Y creo que en esta parte de cuando se empieza a masificar en los medios de comunicación el éxodo migrante, se empieza a interpretar de una manera diferente en ciertas áreas del país, ¿no? En el norte, pues, no van a pasar. Y en ciudades como en la Ciudad de México es a favor de que se les deje pasar, se les brinden todas las ayudas necesarias y depende del tránsito que llevaban, la reacción fue diferente, ¿no? Les comentaba que algo que provocó como un malentendimiento de la población que venía en estos grupos fue la situación de la señora migrante en el Estado de México, en donde ella menciona que fue en un video, en una entrevista muy corta con un reportero de la Deutsche Welle, en donde menciona que le estaban dando frijoles y se reinterpreta en redes sociales como que se está quejando de la comida, cuando la entrevista era mucho más larga, pero solo nos centramos en 10 segundos de lo que comentó ella. Entonces, ese fue el boom para tener como generar la polarización y percepción que había sobre la caravana, ¿no? Se empezó a decir, uy, no, pues, limosneros y con garrote, ¿no? Mal dicho. Pero o vienen y se quejan de lo que les dan, o somos solidarios y no agradecen. Cuando la señora, lo que comentó después en la entrevista larga, es que su hija estaba enferma del estómago. Entonces, ¿cómo los medios y las redes sociales a veces no contribuyen a que seamos solidarios, sino que nos polarizan, nos hacen que digamos un sinfín de cosas en contra de la percepción que tenemos de las cosas? Sí, Sandra, efectivamente, cuando yo inicié mi intervención, se comentaba aquí con Ramón y Luz de la responsabilidad de los medios. La responsabilidad de los medios es muy importante para la percepción de lo que está aconteciendo en la ciudad y en la población. Y creo que además de la responsabilidad de los medios, también como sociedad tenemos una responsabilidad de ser críticos y autocríticos. Críticos en el sentido de que efectivamente allí tenemos que tener una información correcta y adecuada de lo que está pasando, sensibilizarnos sobre las condiciones, la situación por la que pasa la gente, y la otra también es cómo efectivamente podemos articular los esfuerzos de la sociedad civil y del gobierno con respecto a ayudar en la protección en el proceso de tránsito y cómo eso va relacionado efectivamente con estos sentimientos de racismo y xenofobia. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Por ejemplo, lo que decía al principio, efectivamente hay en algunos estados en que desde el inicio dijeron, bueno, nos vamos a preparar y para tales fechas van a llegar a México, van a llegar a Guadalajara, vamos a poner espacios para recibirlos y los vamos a dar con X cosa. Pero resulta que también, políticamente a los políticos se les enfrentan otras situaciones que son prioridades y como dices tú, pues los dejan también ahí, tanto los políticos como la sociedad, como a medio camino de la ayuda. Y eso también hay que tener cuidado, porque también en esta parte sí es importante la solidaridad de la población, pero también tenemos que entender que tenemos una población
con muchas carencias. Entonces, la población de México, más del 60% es pobre, y yo creo que los que han demostrado que tienen mayor solidaridad en esto, pues también han sido esta población pobre. Ya tenemos las historias de las patronas y de muchísimos albergues que aún con sus limitaciones y pobreza han ayudado muchísimo. Lo que yo creo que habría que pensar es cómo institucional, no que se siga cargando a través de la sociedad civil esta ayuda humanitaria, sino cómo existan políticas públicas organizadas y bien diseñadas que ayuden no solamente este tránsito o esta estancia en México, sino también que ayuden y fomenten una mejor información para también disminuir esta difusión de comentarios xenófobos, antirracistas hacia los migrantes. O sea, es una responsabilidad no solamente de los medios, es una responsabilidad no solamente de la sociedad, y es una responsabilidad muy importante del gobierno. Sí, yo creo que ahí tenemos que ver cómo nos corresponde en esta relación con respecto a lo que estamos viendo y que no se va a acabar ahorita. A pesar de la desarticulación y de la falta de coordinación, vamos a poner como ejemplo, como unidad en nuestro país. Es decir, los estados por los que han transitado y continúan transitando, en cuestión de horas estaremos recibiendo a este otro grupo que ya viene muy avanzado. Yo calculo que en estos momentos vendrán por aquí por el rumbo de Morelia, ya pasaron por Querétaro. Y aquí la cuestión es que nuestros propios estados al interior del país están comportándose de manera distinta. Me ha tocado ver, por ejemplo, nos ha tocado ver cómo en algunos casos, si hay una ayuda en la que con camiones, etcétera, se les facilita el traslado. Pero también nos ha tocado ver cómo este traslado tiene este carácter subrayo pareciera, de me deshice de un problema con el que no sabía cómo lidiar. Sí, justamente es... no recuerdo cuál gobernador había ofrecido el traslado con camiones a un gran número de personas, y después por la cuestión política y el contexto que empezó a surgir en qué tipo de atención y qué tipo de recursos se le proporcionaban a este número de personas, desistió de su y los dejó ahí, ¿no? Y ellos acudieron con el antes gobierno del Distrito Federal y de la Ciudad de México, perdón, y con la Organización Mundial para las Migraciones en sus oficinas en la Ciudad de México, diciendo qué iba a pasar con ellos, porque les habían ofrecido y porque después no, y cómo este contexto los hace aún más vulnerables, porque la cuestión política va de por medio, ¿no? El cómo te ofrezco algo, pero no es algo que la gente me está diciendo que no, entonces ya digo que no. O si políticamente me es redituable, lo echan a andar, o si no, ¿no? Hablando de lo que mencionabas y de lo que has enfatizado, Ofelia, justamente este tipo de demandas legítimas, mira, es válido que yo pregunte. Hace 2 horas escuché que nos ibas a apoyar con el traslado. Aquí está mi esposa, mis hijos, mis amigos, mis amigas. Y ahorita escuchamos que no. ¿Qué va a pasar? Y ¿qué va a pasar? Se tradujo en la prensa conservadora y derechista como un reclamo egoísta por parte de todos los migrantes, y hay que decirlo, lamentablemente encendió en buena parte de la población esta chispa xenofóbica. Sí, yo creo que aquí lo que están mencionando, y la señora Sandra, se dio en varios estados, inclusive aquí mismo, en Jalisco. Jalisco se preparó aquella vez con el auditorio, con médicos, con toda una serie organizando ahí en coorganización con la sociedad civil, pero posteriormente ya no lo hizo. O sea, ya se paró completamente la participación, y entre que fue el fin de una administración, el inicio de la otra, quedaron completamente con un vacío ahí de posición, que es lo preocupante, que son situaciones que pasan independientemente de los tiempos políticos de las regiones, de los estados, y no se ve como realmente un compromiso institucional. Pues bueno,
nos quedamos con esto para irnos a corte. Por favor, déjenos sus comentarios, hagan las preguntas que tengan a las invitadas ahorita que tienen oportunidad. Fabián estará contestando los teléfonos, que son el 31 34 22 22 de la extensión 12 801 a la 803, y también pueden encontrarnos en nuestras redes sociales como Facebook, como Diálogos del Pensamiento. Volvemos. Detrás de la puerta habitan los diálogos del pensamiento. Regresamos. Parafraseando. En medio de la violencia terrible que se instala en México, la vida de quienes deciden migrar para salvarla queda poco menos que dejada a la suerte. El largo y tortuoso recorrido de los migrantes es especialmente duro para personas LGBT, mujeres y niños, quienes deben realizar y sobrevivir durante poco más de un mes para llegar a esa especie de tierra prometida en que se ha convertido Estados Unidos. Sin embargo, las movilizaciones masivas de este tipo solamente han generado el endurecimiento de la vigilancia en las zonas fronterizas por parte tanto del gobierno mexicano como del estadounidense. Así podemos ver, por ejemplo, que se dificultó el cruce, se empeoraron las ya terribles condiciones de las personas migrantes y aumentaron las detenciones y deportaciones con el Plan Integral en la frontera sur, agentes de la Gendarmería y militares también en zonas centro del país, así como la presencia de la Guardia Civil en la frontera norte. De acuerdo con cifras de la Secretaría de Gobernación, en 2015 México hizo 86.700 deportaciones, mientras que Estados Unidos llevó a cabo 42.200 de personas procedentes del Triángulo Norte Centroamericano. Amnistía Internacional ha reiterado que el cruce de las personas migrantes a través de México es uno de los viajes más peligrosos del mundo, y así lo atestiguan las caravanas de madres de migrantes desaparecidos, que convoca a representantes de los colectivos de madres y familiares centroamericanos organizados para la búsqueda de sus familiares que han desaparecido migrando a través de México, así como la de la Asociación de Migrantes Retornados con Discapacidad, cuyos miembros son mayormente de origen hondureño, que sufrieron accidentes en su intento de cruce a través de México y retornaron con alguna discapacidad a su país de origen. Estamos en el bloque de cierre, Luz, Ofelia, Sandra, y seguramente que se nos queda mucho en tinta, pero podemos aprovechar los últimos minutos para puntualizar con algunas ideas que dejen en claro la intención de este programa y lo que ustedes sienten y consideran como importante. Sí, Luz preguntaba qué va a pasar o qué ha dejado esto. Yo creo que ¿qué nos está dejando esto? Nos está dejando un proceso de aprendizaje. ¿Cómo debemos enfrentarlo como sociedad? ¿Qué es lo que está pasando? Yo he revisado algunos medios de comunicación en algunos estados como Chiapas y en otros se les está incorporando en el tiempo que están ellos de permanencia en estos lugares actividades en diferentes áreas, y eso, además de que se los hace sentir incorporados, también se les apoya con una remuneración, y yo creo que ese es unas acciones bastante importantes, porque le devuelven la dignidad yo creo que es muy importante, ¿no? O sea, siempre el migrante en estas condiciones se le deshumaniza y se le denigra, y yo creo que hay que regresarle la dignidad a la población migrante. Esa es una, y hay muchas formas de hacerlo, además de la ayuda asistencial que se requiere. La otra es, insisto, sobre la importancia de los diferentes medios. De todo tipo, lo que decía Sandra, ¿no? O sea, de repente en Facebook o en Twitter o lo que sea, en los mismos diferentes medios de comunicación, se presenta solamente una forma parcial lo que está pasando, o un discurso, y de ahí la audiencia hace interpretaciones a veces no adecuadas que generan este tipo de sentimiento. Y por último, esta situación que decía Sandra, efectivamente, una política nacional es importante, pero una política transnacional es indispensable. Y para mí creo que lo que ha dejado estos procesos
que van a seguir pasando, es un fomento al diálogo entre sociedad civil, gobierno y migrantes, una escucha diaria de la situación, un entendimiento de la complejidad de la migración, que implica que la migración no es una situación aislada de un país o de una zona, sino es un proceso que nos traspasa a todos y a todas, y que en alguna u otra medida todos somos migrantes, ¿no? Y entender ese proceso como algo que engloba muchísimas cosas, y lo que mencionaba la doctora, una inclusión más efectiva a los migrantes que decidan quedarse en las ciudades mexicanas, que vaya más allá de la cuestión humanitaria, sino una inclusión ya laboral, económica y social de las personas que decidan quedarse. Y bueno, también podemos hacer un reconocimiento a muchas personas sin nombre y sin rostro, es decir, ciudadanos, hombres y mujeres, que son solidarios en el día a día, con una moneda, con una bolsa con alimentos, con una chamarra, con calzado. Yo lo he visto mucho en distintos puntos de la ciudad. Además de que tenemos 3 puntos o 4 por ahí, que a lo largo de nuestra ciudad vienen ofreciendo apoyo a nuestros migrantes, que serían... Sí, bueno, tenemos FM4, que todo el mundo conoce, el refugio. El refugio también. Tlaquepaque. Y bueno, saliendo a Guadalajara rumbo a la carretera a Tequila, tenemos un grupo de monjas, iba a decir sacerdotas, imagínate. Sí. Pero muy pronto serán sacerdotas en nuestra iglesia. Sí. Pronto. Nuestra iglesia cambia. Pero bueno, es otro punto. Hay instancias que vienen organizándose para concretar una intención que viene dignificando y haciendo mucho más viable el tránsito de quienes lo necesitan. Cada uno de nosotros, hombres y mujeres en México, tenemos un pariente. Sí. Migrado en los Estados Unidos. Y creo que ello debe sensibilizarnos para ser solidarios con quienes hoy necesitan de nosotros. Pues sí, quiero compartir unos comentarios que nos dejaron en redes sociales. Gracias por comunicarse con nosotros. Uno es de... no tiene nombre, pero recordando y tomando en cuenta que tanto inciden las opiniones desafortunadas de gobernadores, el Bronco y figuras públicas, cuando se expresan de una forma despectiva y discriminatorias de los estados del sur, como son Guerrero, Chiapas, Oaxaca, diciendo que son poblaciones que no contribuyen al desarrollo y no trabajan por México, son unos parásitos. Entonces entendemos por qué tantos mexicanos expresan rechazo, discriminación en las redes y todo lo que venga del sur. De Max Demian. Y Laura Kudrow, que lleva años viviendo en Guadalajara y se ha tenido que enfrentar a desprecios o menosprecios por su trabajo de artesanías. Y los María Salinas, los migrantes llevan esperanza y todos sufren. Creo que sí deberían de ser ayudados por los gobiernos y ciudadanía en general. Gracias por comunicarse con nosotros, por comunicarse con nuestras invitadas. Antes de cerrar este programa, queremos enviar saludos a Almendra y a Carlos, que por ahí van a entrar ya de Almendra y Carlos, de paseo. Y también a nuestros amigos y compañeros Heriberto Vega y Enrique González. Ofelia, Sandra, gracias por estar con nosotros. Un sábado que ustedes han dedicado a charlar con nuestra audiencia. Gracias por ello. Gracias, muy amable. Y pues les esperamos, esta es su casa, ya lo conocen. Esperamos continuar charlando con ustedes a futuro acerca de estos temas. También si nos pueden ayudar con la rifa de libros de ciencias sociales, un número del 1 al 8. El 6. 6, Sebastián Chávez Parra, te acabas de llevar tu paquete de libros. En nuestras redes sociales podrás encontrar las instrucciones para llegar a nuestra oficina por ellos, con tu identificación. Y pues los esperamos el siguiente sábado con la continuación de esta diada y con Almendra a los micrófonos y pues para que continúe este tema. Gracias. Reflexión, sociedad, investigación, política, análisis, lenguas, debate, historia. Gracias por acompañarnos en una emisión más de Diálogos del Pensamiento, un lugar de encuentro para las ciencias sociales y humanas. Hasta la próxima.